Unidad 2, capítulo 3. La diversidad de los estados. El mundo está lleno de estados diferentes. Cerca de 200. Como os he dicho en un capítulo previo, hay estados que son admitidos por otros estados y estados que no son admitidos por otros estados. Por lo tanto, no podemos decir un número exacto de países, pero sí que hay cerca de 200. Ahí veis los países del mundo con sus banderas. En todos los países no hay estados, hay países donde el gobierno central, que debería de estar en la capital y tener un estado, no controla el territorio, con que es un estado fragmentado, un país, perdón, fragmentado en diferentes estados. Pero eso ya hablaremos más adelante. Ahora vamos a ver cuáles son los principales países y puntos en torno a este tema. ¿Cuál es el estado más poderoso que existe en el mundo? En el año 2017 y en este 2018, seguro que lo sabéis. Vamos a pasar de diapositiva. Efectivamente, Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso del mundo. Y ahí está su presidente, el señor Donald Trump, o algo así. Bien, ¿por qué es tan poderoso? Lo veremos más adelante. ¿Veis? Aquí está Estados Unidos en el centro del mundo. Un mapa con una proyección diferente, donde ellos se ponen justo en el medio. Acostumbrados a ver Europa en el medio, ahora Estados Unidos se pone en el medio. Un mapa raro, ¿verdad? Pero hay diferentes proyecciones de mapas. Este es más raro todavía, pero también es una proyección diferente donde no está al revés, sino que el sur está arriba y el norte está abajo. Pero eso no significa que esté al revés. Aquí vemos Australia, nuestras antípodas. Otro mapa muy famoso de un artista llamado Joaquín Torres García, uruguayo, que dibujó también el sur arriba y el norte abajo, en lo que es América del Sur. Bueno, pero volvamos al tema. ¿Por qué Estados Unidos es el principal país del mundo? Porque es la superpotencia militar, también económica, pero sobre todo militar. Tiene una organización, la OTAN, de ayuda y defensa mutua, donde España está incluida. ¿Veis? Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Turquía, diferentes países del mundo pertenecen a la OTAN, y son la fuerza militar más grande y más preparada del mundo. Además, Estados Unidos tiene muchísimas bases militares. Si veis estas estrellitas pequeñas, Honduras, Panamá, Cuba, Chipre, Egipto, Kuwait, Uzbekistán, Kirguistán, Japón, Guam, Filipinas, Australia, todos son bases navales o aéreas estadounidenses con sus principales flotas, que son los barquitos verdes. Así que Estados Unidos es un país militarizado con un ejército inmenso que continuamente está entrando en guerra porque la armada y el ejército y la creación y fabricación de armas es una parte importante de su economía. No lo olvidéis. Además, es importante también, y es el primer país, porque tiene, junto con Rusia, el principal arsenal nuclear. Así que si tanto Rusia como Estados Unidos entrasen en guerra, como parecía que podían entrar o haber entrado durante la Guerra Fría, y si hubiesen empezado a tirar de un lugar a otro misiles nucleares, ¿qué es lo que hubiese pasado? No hubiese quedado ni una hormiguita sobre el planeta Tierra. Pero, de momento, seguimos vivos y no ha habido conflictos nucleares desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por mucho que Corea del Norte amenacen con lanzar bombas nucleares y todas esas historias que ya sabemos. Bien, Estados Unidos es el país más importante, el más grande, el que ejerce mayor influencia, es un gran estado, y hay también pequeños estados muy pequeñitos. El más pequeño, aunque también muy importante porque ejerce mucha influencia sobre buena parte del mundo, sobre todo su papá, que podríamos decir que es primer ministro, presidente o rey, que es el Vaticano, el estado más pequeño del mundo. Un estado donde, como veremos más adelante, no hay democracia. Bien.
¿Qué es un Estado? Lo sabemos. ¿Cuáles son los estados? ¿Cuál es el Estado más importante del mundo? También lo sabemos. ¿Para qué sirve un Estado? ¿Qué es lo que hace un Estado? Pues ahí hay una serie de funciones fundamentales. Establece las leyes. Si no hay leyes no nos podemos gobernar. ¿Dónde se establecen? En el Parlamento. El Parlamento es quien crea y aprueba las leyes. En el Parlamento. Hay que cumplir esas leyes. Si no se cumplen esas leyes, pues hay una serie de sanciones a las personas que han infringido esas leyes. Y así que el Estado obliga a cumplir esas leyes. El Estado también mantiene el orden, o el orden entre comillas. ¿Qué es el orden? Eso es una pregunta interesante. ¿Quién dice que esto es el orden y esto no es el orden? Bueno, pero el orden entre comillas interior y también la seguridad exterior. Ahí tiene la policía, el ejército, guardia civil, etcétera, etcétera, para mantener entre comillas el orden. También una función importante del Estado es todo lo que tiene que ver con la política exterior, la relación con otros países a través de los y las diplomáticas. El Estado recauda impuestos a toda la ciudadanía, a las empresas, para poder después invertir con el dinero que ha recaudado. Dirige hasta cierto punto la economía que se hace en un país. Marca los impuestos, marca también las líneas económicas, marca planes de actuación, da subvenciones a empresas, tiene empresas propias, crea infraestructuras, aeropuertos, puertos, carreteras, autovías, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene un papel muy importante dentro de la economía. Administra también los servicios públicos, sanidad, educación, todos los ministerios que dependen del Estado, con sus funcionarios, con todas las empresas que trabajan para esos ministerios y, como ya he dicho anteriormente, el Estado también utiliza la violencia de forma legítima, entre comillas, si es que usar la violencia es algo legítimo. Pero bueno, eso es otro punto más ético que otra cosa. Para terminar con las funciones del Estado, solo me interesa que veáis un aspecto importante, la Constitución. Los estados, o por lo menos los estados democráticos, elaboran una Constitución, que son aquellas leyes que rigen un sistema democrático. Hay que votar para aprobar esa Constitución. La ciudadanía decide que la Constitución, o da el visto bueno a esa Constitución, y en esa Constitución se establecen los derechos y los deberes de la ciudadanía, lo que puedes hacer y a lo que estás obligado a hacer. Además, define también cuáles son las diferentes instituciones que hay en un Estado: Congreso, Parlamento, Senado, monarquía, funcionarios, etcétera, etcétera, y cómo va a organizarse y funcionar ese Estado. Marca las normas básicas y luego todas las normas posteriores tienen que regirse conforme a la Constitución. No pueden ser contrarias a dicha Constitución. Seguiremos.